Conociendo al Espíritu Santo se llama la serie que estamos mirando. Miren, hablar del Espíritu Santo es un tema que a la gente no le agrada mucho porque el ser humano, como les decía la semana anterior, critica en primer lugar lo que no conoce. En vez de tener un acercamiento y en vez de hablar, de preguntar, de pronto de inquirir o meternos nosotros mismos a investigar, lo que hacemos es criticar porque no comprendemos. El ser humano critica lo que no conoce, el ser humano critica lo que no entiende y también el ser humano critica lo que no puede explicar. De pronto puede estar hasta convencido, pero como sabe que no lo puede explicar de una manera yo diría ágil para la gente, entendible para la gente, entonces prefiere más bien criticarlo. ¿Cuál es el problema de nosotros alejarnos completamente del Espíritu Santo? En primer lugar es que nosotros podemos caer en lo que se llama la religión. La religión es yo darle forma a Dios, yo autorizarle a Dios lo que sí puede y lo que no puede hacer. Y en eso no vamos a poner una etiqueta, porque religiosos existen en todas las, personas que profesan fe, en todos, católicos, cristianos, pentecostales, lo que usted quiera, en todas las ramas existen religiosos. Y el religioso, le repito, es la persona que le autoriza a Dios a que haga o no haga tal cosa, porque desde su punto de vista, desde su cosmovisión, hay cosas que Dios puede hacer y hay cosas que Dios no puede hacer. Nosotros en esta iglesia buscamos vivir una vida de lo que nosotros llamamos el reino, que fue el eje central del discurso de Jesucristo durante sus 3 años de ministerio. Todo el tiempo nos habló del reino. 365 veces es nombrado en los evangelios la palabra reino. O sea, hay una porción para cada día. Sin embargo, nosotros nos hemos limitado a escuchar el reino y como no entendemos bien de qué se trata, entonces simplemente pasamos la página y seguimos. El reino de nuestro Dios es el gobierno de Dios para el ser humano. Cómo Dios nos gobierna. Porque una cosa es ser simpatizante de Jesucristo, otra cosa es ser una persona gobernada por Jesucristo. Porque el que está gobernado por Jesucristo hace aún cosas que no le agradan. Permite que nuestro Señor lo gobierne aunque esté en contra. Y como les hemos dicho nosotros aquí, también estamos en contra de nuestra voluntad. Porque nuestra voluntad humana está en otro lado, en nuestros planes. Pero cuando el Señor nos mostró y nos dijo, te queremos aquí, entonces, bueno, Señor, aquí estamos. Muchas veces hacer la voluntad del Señor duele. Ser gobernado por Jesucristo duele. Ser simpatizante de nuestro Señor Jesús, no hay problema. Nosotros tomamos lo que nos conviene, decimos lo que nos conviene, lo que no nos conviene preferimos no hablar, mejor criticamos. Pero ser una persona gobernada por Jesucristo duele. A eso le llamamos reino. Dios a través de su palabra mostrándonos lo que es Él. No nosotros autorizándole lo que Él sea o no sea, sino más bien nosotros adentrándonos en su palabra para comprender qué es Él. Esa es una vida de reino. El día de hoy, la semana anterior vimos quién es el Espíritu Santo, recuerdan, y concluimos que el Espíritu Santo es Dios y es el poder de Dios. El cristiano que no quiere tener que ver con el Espíritu Santo se está privando de tener una relación con Dios y con el poder de Dios. Cuando nosotros decimos es que me da miedo eso del Espíritu Santo, quizás hemos tenido una mala concepción en el cristianismo. Y eso ha hecho que muchas personas, en vez de adentrarse en una relación con el Espíritu Santo, más bien lleguen a tenerle cierto temor, cierto recelo. Porque hemos asociado manifestaciones del Espíritu Santo con la presencia de Él. Y las manifestaciones y la presencia no necesariamente son lo mismo. Yo creo que a veces hasta son dos cosas distintas. Cuando uno es gobernado por el Señor Jesucristo y permite que el Espíritu Santo actúe, entonces comienza algo que nosotros llamamos transformación. El día de hoy vamos a hablar de este tema. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Obviamente no vamos a hablar de una forma física porque es espíritu, pero sí vamos a hablar de cómo procede, de cómo actúa. Yo doy, por ejemplo, un par de ejemplos y quiero que ustedes me digan nombres, ¿ya? Bajito, gordito, buena gente. Algunos entran ahí, ¿no? Le gusta la música. Trabaja en una radio. ¿Cómo se llama? Tuvimos que ponerle aquí delante a Fernando para saber que era él, ¿no? ¿Cómo supimos que era Fernando? Por la descripción, ¿verdad? Y así podríamos hacer de algunas personas, pero por la descripción podemos saber quién es.
En el caso del Espíritu Santo es exactamente lo mismo. Como les habíamos mostrado la semana pasada, el Espíritu Santo no comienza su obra en Pentecostés, comienza mucho antes. Y nos hemos dado cuenta que grandes hombres de la Biblia han estado llenos del Espíritu Santo. Hemos visto a un Noé, a un Moisés, a un José. Hemos visto a un Jesús lleno del Espíritu Santo. No se limita al inicio desde Pentecostés, porque allí como comenzó una manifestación específicamente para un grupo de personas, pensamos que eso es ley para todo. Y en realidad la Biblia nos habla mucho antes acerca del ruaj de Dios, el Espíritu. El día de hoy vamos a ver una porción que se encuentra en el libro de Isaías. Isaías significa Jehová es mi salvación. Isayehu en realidad se pronunciaría en hebreo. Significa Jehová es mi salvación. Él vivió entre los años 765 antes de Cristo y 695 antes de Cristo. Él es el gran profeta de Dios que usa para mostrarnos que vendría un redentor, un salvador, un libertador. La mayoría de las profecías de Isaías giran en relación a eso. Él tuvo 70 años hasta que murió, pero 50 años en realidad de ministerio, en donde Isaías habló básicamente del rey que iba a venir. Ahora, una cosa interesante es que muchos estudiosos bíblicos, muchos historiadores bíblicos consideran que Isaías venía de una familia real. Su papá se llamaba Amós, él no fue rey, pero su abuelo era el rey Joás, muy probablemente. Su hermano fue el rey Amasías. Sin embargo, él llega a profetizar la llegada de otro rey que libertaría precisamente al pueblo de Israel. ¿Cómo creen ustedes que se debe haber sentido la familia de Isaías al tener un linaje real y él profetizar que vendría otro rey? Cuando seguimos a nuestro Señor, ¿sabe? Es imposible que quienes deberían estar para apoyarnos no vean en nosotros algo que no les parece, que no entienden, que no comprenden, y en vez de inquirir, de averiguar, de adentrarse, lo que hagan es criticar. Cuando usted se iba en la vida pasada a entregarle su diezmo a Satanás, ¿cómo dice el pastor? ¿Usted entregará el diezmo a Satanás? Claro. ¿No ha visto usted gente que cobra su plata y corre a las discotecas, corre a los bares, corre a los prostíbulos? ¿No ha visto eso? Entregando el dinero para que el reino de las tinieblas avance. Cuando usted hacía eso, nadie le criticaba. Más bien le decían, ¡qué bestia! Se desaparece 4 días. Llega más bravo a la casa. La mujer no le dice nada. Más bien le aplauden cuando miran ese tipo de cosas. Pero a veces la misma familia, cuando usted dice, me voy a una iglesia, te van a sacar la plata, ¿qué te vas a ir? La misma familia. ¿Por qué no entiende? Porque no sabe. Prefiere criticar. El ser humano actúa así. Isaías desarrolla su ministerio entre el reinado del rey Usías y Manasés, quien al final da la orden de matarlo, porque lo consideraban un falso profeta. Pues tuvieron que pasar 700 años para que las profecías de Isaías se lleguen a cumplir. Realmente Isaías llega a tener algunas profecías. Como les digo, el de nuestro Señor Jesús es el mayor, pero él también, al haber desarrollado su ministerio en Judá, que fue una de las 2 tribus que no rompió el pacto con nuestro Señor, las tribus del sur, al no haber roto precisamente este pacto, él les hace saber a los religiosos de la época que sí habían desobedecido a nuestro Señor en otras cosas. Y eso obviamente a la gente no le gustaba. Le hizo saber a los gobernantes de esa época también el pecado social que tenían. Él sentó bases de esperanza para el pueblo quien había salido de un exilio babilónico o estaba en un exilio babilónico, y le acompaña en ese proceso de salida. Pero finalmente les hace saber que lo que les pasó con el exilio tenía que ver con una situación de desobediencia, que ellos se negaban a entender que pudieron haberle fallado a nuestro Señor. Isaías profetizó en medio del exilio babilónico, exhortó y alentó al pueblo, visionó el nacimiento y la obra redentora de Jesucristo, pero también anunció el renacer de Jerusalén y todo lo que sería esta restauración de Israel. Probablemente Isaías llegó a tener 2 hijos, ser un hombre casado. Y hay algo súper interesante. La palabra dice que Isaías murió aserrado. Aserrado. ¿Qué quiere decir esto de aserrado? Es con una sierra lo cortaron.
Algunos piensan que lo cortaron por la mitad, o sea, desde su cráneo, todo así lo partieron, así lo abrieron. Otros piensan que lo fueron cortando en pedacitos, haciéndole desangrarse, gritar, para que se retracte de sus profecías, porque lo consideraban un falso profeta, porque lo que él profetizó no se cumplía. Tuvieron que pasar 700 años para que el Mesías llegue, pero todo lo que dijo Isaías, lo que nunca se retractó porque él sabía que venía de parte de Dios, todo se cumplió. Isaías comienza de esta manera, en el capítulo 11, a describir lo que sería Jesucristo y cómo el Espíritu Santo de Dios accionaría en Jesús. Dice lo siguiente, versículo 1 del capítulo 11 de Isaías, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? Isaí fue el padre del rey David. Isaí tenía un hogar humilde. Imagine usted cómo contrastaba esto, una persona humilde, que de allí saldría precisamente, de ese linaje, de ese estirpe, saldría el Redentor. Su misma familia tiene que haber estado sin saber qué hacer. ¿Cómo decirle, oye, estás atentando en contra de la casa? Nosotros tenemos linaje real. Isaí fue el padre del rey David y dice: un vástago retoñará de sus raíces. Recordemos que el rey David es considerado como el mejor monarca que tuvo Israel. Es considerado como la persona que trajo bienestar a Israel con su gobierno. Y no solamente eso, sino que David dejó un legado que se llaman algunos de los salmos, en los que se encuentran una forma de alabar al Señor. David era una persona que incluso hasta en la depresión terminaba dándole gloria a Dios. Aún en medio de su pecado escribe ese salmo tan hermoso: ten misericordia de mí, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, perdón, conforme a tu misericordia. Lávame y seré más blanco que la nieve. El rey David dejó un legado muy importante a Israel. Y cuando Isaías pronuncia eso, obviamente la mentalidad humana se fue hacia la casa de David y se fue precisamente a pensar que alguien de esa familia iba a salir. Y de hecho nuestro Señor Jesucristo sale precisamente de ese estirpe. En el siguiente versículo comienza lo que vamos a analizar el día de hoy. Dice: y reposará sobre él Espíritu de Jehová. La palabra que está marcada con rojo, la primera que dice espíritu, mire, viene a ser el mismo vocablo que estudiamos la semana pasada, que se encuentra en Génesis capítulo 1 versículo 2, ruaj. Y ruaj significa un viento que sale de la exhalación de la boca cuando se pronuncia una palabra con fuerza, hasta con violencia, dice. Ese ruaj, esa fuerza, ese aliento que trae vida de parte de Dios. Así lo compara la persona del Espíritu Santo. Y cuando habla que va a venir un rey, Isaías, y que ese rey va a reposar sobre él el Espíritu, es decir, lo va a guiar, quiere decir, lo va a llevar hacia adelante, viene a ser un tipo y figura para cada uno de nosotros. Porque la Escritura nos hace ver a nosotros que cada uno de los que estamos en este lugar sentados y cada uno de los que llegamos a decir yo quiero ser como Jesucristo, tenemos la obligación de acercarnos a eso que llamamos la estatura del varón perfecto. En un lenguaje un poco más coloquial, parecernos a Jesús. Usted y yo tenemos la obligación, si nos llamamos cristianos, de parecernos a Jesucristo en sus acciones, en su proceder. Y si Jesucristo tenía sobre él la dirección del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos la obligación de incluir al Espíritu Santo en lo que hacemos. Ese ruaj, ese aliento de Dios. ¿De dónde proviene ese accionar, ese poder de Dios? Proviene de su palabra. El cristiano que no lee la palabra no puede parecerse a Jesús. Es que verá, yo sé escuchar ahí en el internet unas prédicas y está bien, es un recurso. Pero si usted quiere tener un toque especial de Dios, es necesario que usted tome la palabra de Dios, ingrese a su habitación, a su rincón secreto, cierre la puerta y tenga con Dios directamente una relación. Y la relación se fortalece y se basa también en la oración, claro. Oración, palabra, tiempos de ayuno. Eso es importante. El Espíritu Santo de Dios no viene a través de una situación donde todo el mundo empieza
quizás a convulsionar, a revolcarse. No, 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 no. Esa fue una manera de una manifestación que refleja la palabra. El Espíritu Santo de Dios viene a través de su palabra. Cuando usted está sentado allí y dice, ¿quién le fue a contar a ese negrito lo que yo hice en la semana? Porque todo lo que yo estoy pensando me está diciendo, sabe que no soy yo. Es la palabra y el Espíritu Santo de Dios, ese ruaj, esa fuerza que está entrando, esa fuerza de la palabra me refiero, que está entrando en su vida. La persona del Espíritu Santo haciéndole ver a usted que de pronto no hizo bien. Cuando usted dice, yo recién tengo unos meses en el cristianismo, pero hay cosas que no sé, me siento mal, ya no quiero hacer. Adivine quién adentro de usted le está diciendo, ya no tienes que hacer eso, Cholito. Adivine quién es. Cuando usted de pronto tiene una palabra desacertada con su esposa y se va, y antes no le importaba nada, se iba nomás. Pero ahora se queda pensando y dice, creo que no hice bien. Adivine quién es el que está trabajando dentro suyo. Ese aliento de vida que proviene de Dios Padre, la persona del Espíritu Santo que le está convenciendo a usted de pecado, de justicia y de juicio. Pero si usted no lee la palabra de Dios, usted seguirá siendo el mismo. Tendrá la costumbre de venir acá y autorizará a Dios lo que puede y lo que no puede hacer. Tener una relación con el Espíritu Santo es tener una relación con su palabra. De ahí parte todo. Porque de ahí viene el aliento de parte de Dios. Y después el Señor nos lleva a otros niveles, claro, nos lleva a otras cosas, claro. La primera revelación que nuestro Dios ha tenido para el ser humano es la naturaleza, es su creación. Y hay veces que la creación misma nos habla de Dios. Les he contado el caso de mi amigo, que ninguna prédica lo convencía y él se declaraba ateo. Y un día, sentado, después de haber escuchado palabra un montón de tiempo y haberse negado, un día sentado, amaneciendo en la playa borracho, empezó a ver el amanecer, miró el mar y todo el cuadro hermoso que se iba poniendo y dijo, tuvo que haber sido Dios. Y cuando regresó, obviamente, regresó a buscarnos, regresó a preguntar precisamente, ¿quién es ese Dios del que le hablamos? Y de allí para adelante tenía una relación con el Señor y una vida cristiana. Pero mire, usted no puede pretender que Dios le hable si usted no abre la Escritura. Usted no puede pretender que el Espíritu Santo tenga poder en su vida si usted mismo no tiene un trabajo a través de la Escritura, de leer, de revisar, de investigar. Lo que aquí le contamos no es para que usted diga, sí, no, es para que usted llegue a su casa y se adentre mucho más. Y yo doy gracias a Dios por la gente que de pronto viene y me dice, oiga pastor, y esto, y esto, y esto, y nos ponemos a conversar y nos ponemos a hablar. Incluso aclaramos muchas dudas y todo, porque esa es la actitud correcta. Preguntar. Lo que no entiende, pregunte. Para eso estamos aquí. El ruaj de Dios reposará sobre él, ese aliento, esa palabra reposará sobre él. Y comienza una descripción de lo que será el espíritu de la persona, en este caso de Jesucristo. Y como les digo, cada uno de esos atributos no solamente es para Jesucristo, es para nosotros también si nos queremos llamar cristianos, porque debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Y dice espíritu de sabiduría. La palabra original en hebreo es kogmah, y es esa habilidad que Dios nos ha dado, o Dios le ha dado al Espíritu Santo para que en medio de su trabajo nosotros podemos llegar a ser personas con entendimiento, personas que somos oportunas, respetuosas, inteligentes, expertas y sagaces. La persona que quiera decir yo tengo al Espíritu Santo, la primera manifestación que debe tener es la sabiduría. Usted no puede decirme que el Señor le lleva al piso, que tiene visiones, que se transporta a otra atmósfera si usted no es sabio. ¿Y qué es ser sabio? Es ser una persona entendida, oportuna, respetuosa. Mire, nosotros tenemos espacios en donde realizamos diferentes cosas. Ustedes saben que los servicios de domingo básicamente son alabanza, adoración y escuchar la palabra. La administración no tenemos en espacios de culto de domingo. Las ministraciones las tenemos en otros momentos, en otros espacios. Pero si usted quiere convertir un culto de domingo en cualquier cosa menos en lo que le acabo de explicar, recuerde que el Espíritu Santo de Dios lo que hace es que usted se vuelva una persona respetuosa.
Pregunto, ¿Jesucristo fue entendido? ¿Jesucristo fue oportuno? Su palabra fue oportuna. Jesucristo fue respetuoso, fue inteligente, fue experto, fue sagaz. Ese es el reto que tenemos si queremos llamarnos cristianos. Y el Espíritu Santo de Dios puede trabajar en nuestra vida para que nosotros nos convirtamos en eso. Después dice de inteligencia. Y cuando hablamos de inteligencia, la palabra original es biná. Y biná significa en hebreo comprensión, cordura, capacidad de razonar, capacidad de discernir. A veces nosotros le queremos atribuir al Espíritu la desorganización que nosotros tenemos. Las cosas que hacemos sin pensarlo, sin medir consecuencias. Y cuando les preguntamos, es que el Espíritu me llevó. Mire, el Espíritu nos da a nosotros espíritu de inteligencia, o sea, comprensión, poder entender las cosas. Si usted lee la palabra de Dios y dice, no estoy entendiendo, pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo que le dé inteligencia para poder comprender. Nos da cordura, nos da capacidad de poder razonar y de discernir las cosas. No podemos pretender llamarnos nosotros cristianos menos llenos del Espíritu Santo si somos personas torpes. Y ya sabe que en esta casa nosotros hablamos no lo que nos gusta, no lo que nos conviene, hablamos lo que dice la palabra. Y la palabra duele. Porque el día que la palabra deje de doler ya no será palabra, será motivación evangélica, pero no será palabra. Y aquí no estamos para motivarlo, aquí estamos para confrontarle con la palabra. Cuando nosotros tenemos una respuesta torpe con nuestros hijos, no estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros devolvemos quizás en nuestro entorno un mal por otro mal, no estamos siendo inteligentes, no estamos llegando a discernir lo que la palabra nos propone, lo que Cristo quiere de nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros simplemente vengamos acá, nos sentemos 90 minutos y volvamos a la casa igualito. Dios quiere que la obra del Espíritu Santo traiga una manifestación de inteligencia en nuestras vidas. A veces pasamos por un centro comercial y vemos alguna cosa que de pronto no necesitamos y sacamos el dinero que no tenemos, la tarjeta de crédito, y compramos bajo la excusa de que Dios proveerá, decimos. El Espíritu nos da inteligencia, aún para saber qué comprar y qué no comprar, para saber qué es necesidad y para saber qué es un gusto. Y no es que esté mal darnos un gusto, está bien darnos un gusto, pero cuando no tenemos ni para las necesidades, no podemos pensar en un gusto. El Espíritu Santo nos da comprensión, cordura, capacidad de razonar y nos da discernimiento. Isaías sigue describiendo el Espíritu que va a reposar sobre Jesucristo y que es el Espíritu que debe estar con nosotros guiando nuestra vida. Y dice, espíritu de consejo y de poder. Y a mí me llamó muchísimo la atención esto de consejo y de poder, porque note usted que allí hay una conjunción entre consejo y poder. Hay una unidad, no está separado. Y después siguen más descripciones. O sea, no es que termina consenso y poder, punto. No son cosas separadas, son dos cosas que van juntas. La palabra original es etza, y etza, que tiene que ver simplemente con consejo ligado al poder, significa la capacidad de poder entender, delinear prudentemente un propósito y ejecutarlo. Ese es el poder. ¿Sabe? Jesucristo llegó a los 30 años y empezó a ejecutar el propósito prudentemente trazado y delineado. Jesús no es que llegó a los 50 años acostado en la cama, mamita, me da ganas de ver si es que puedo juntar unas 12 personas para enseñarles la palabra. Algún ratito, ojalá Dios quiera. Mire, el Espíritu Santo le da a usted la capacidad no solamente de soñar, sino que hacer que esos sueños bajen a tierra y se conviertan en planes. Y no solamente eso, sino que usted los ejecute. Si sabe que esta generación es la eterna soñadora,
Sueños, uff. Pero se topa con el primer tropiezo y sale corriendo. Mire, una persona me pidió que le pueda ayudar con una recomendación para la empresa de un amigo. Le recomendé a un muchacho, este chico fue, llegó a trabajar una semana en la empresa de este amigo. Yo asesoro esta empresa, voy a veces una vez a la semana, a veces 2 veces a la semana. Entonces llego y le pregunto a mi amigo, le digo, ¿cómo te está yendo con el chico? Y me dice, genial, muy bueno, el chico tiene una maestría sacada en Chile, justo en el área que nosotros desarrollamos, muy bien, me está yendo súper bien. Ese día viernes le llama al chico y le dice, préstanos los planos, nos sentamos, empezamos a analizar los planos y mi amigo con un esfero empezó a tachar en los planos las cosas que él consideraba. Les estoy hablando de una persona que tiene más de 30 años en el negocio. Y de ingeniería él sabe, entonces en los planos empezaba a tachar. Yo hacía mis acotaciones también, pero él era el que direccionaba la cosa. Resulta que el chico se iba poniendo así medio raro, así medio. Le devolvió los planos y le dijo, vaya nomás, arregle y después regrese. Fui el siguiente viernes y el chico ya no estaba. Y le pregunto a mi amigo, le digo, ¿y qué pasó con el fulanito? Me dice, ¿sabes qué? El lunes ya no vino. ¿Y cómo así? Es que dijo que él no iba a aceptar que le estén a él corrigiendo, que quién era yo para corregir. Yo estuve presente cuando él hizo las correcciones. Ni siquiera le llamó la atención, sino simplemente en una conversación, esto no, esto sí, aquí cambia esto, pon el otro, mueve este otro. Se fue, botó un trabajo. Porque a esta generación no le gusta ser corregida. ¿Cuántos de nosotros los que hemos experimentado quizás otro tiempo de trabajo? Nos ha tocado un jefe gruñón, grosero. Nos ha tocado una condición de trabajo adversa. Y nos han enseñado a meterle ñeque, como decimos los ecuatorianos. Y a darle, y a buscar la manera de salir adelante. ¿Sabe cuántos negocios ahora se abren y en 8 días se cierran? Es que no hay ventas, dice. Es que no pasa nada. Estoy perdiendo el tiempo. Y vive la gente soñando en un montón de cosas, pero no tiene el poder para ejecutarlo. Y cuando el tiempo es adverso sale corriendo, porque no tiene un respaldo, una fortaleza, porque no tiene el poder de Dios. Eso pasa también en los cristianos. Nos pasa. Chicos, los que están saliendo de las universidades, los que están empezando una vida profesional, ustedes tienen que saber que el Espíritu de Dios está con ustedes para ejecutar lo que el Señor ponga delante de ustedes. No abandonen. El trabajo no es una cosa sencilla. Tener un jefe que de pronto sea hasta medio fuerte es parte de esta actividad del trabajo. Y uno con inteligencia puede llegar incluso a ganar esa batalla. Una vez vino, y les voy a decir el nombre porque me llevo con él. Había hecho un reportaje sobre la selección ecuatoriana de fútbol, les estoy hablando del año 99, cuando recién empezaba en el periodismo. Había hecho un reportaje de la selección y el césped estaba muy alto en Parque Ayacu, donde entrenaba la selección. Entonces, yo mencioné en el reportaje y dije, la cancha no está bien mantenida, el césped no está bien cortado. Y continué. Y me llamó el periodista de Canal 4, donde trabajaba en ese tiempo, Roberto Machado, y me dijo, muchachito, venga. Yo era un muchachito todavía, en serio. Entonces me acerqué y le dije, señor Machado, ¿cómo está? Yo era un reportero, era el presentador, hasta ahora es el presentador. Me dijo, ¿quién le dijo usted que ese tipo de cosas solamente se mencionan? Y yo enseguida me puse así como, ¿qué hice de mal? Verá, me dijo, la próxima vez que usted vea que el césped no está bien cortado, póngase pilas, pues usted tiene que ganarse ahí. Notoriedad incluso en el medio. Dígale al camarógrafo que le haga una toma, agáchese, corte el césped, muéstrenos así cortado, vea cómo está de grande, indíquenos de eso. Yo me quedé como, ¿cierto o no? Entonces, le miré a los ojos y le dije, gracias, señor Machado.
Me dijo, ¿qué? Le dije, muchas gracias. ¿Por qué me agradece, men? Le digo, porque usted me acaba de dar una lección. Porque acabo de aprender algo nuevo. Porque acabo de entender algo que me va a ayudar en mi profesión. Y me puso así la mano en el hombro. Y me dijo, usted va a llegar lejos, muchacho. Mantenga esa actitud. Cuando uno se dispone a aprender, uno llega lejos. Mire, no es que yo sea un ejemplo ni pretenda hacerlo. No, 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 yo soy quizás el más falloso de esta comunidad. Le cuento un poco de lo que he vivido nomás. Para decirle, ¿sabe qué? Cuando uno permite que el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestras vidas, no solamente sueña, no solamente tiene grandes ideas, sino que tiene la capacidad de sentarse, de planificar, de medir, de preguntar, de averiguar, de pedir consejo. Y después de eso, de ejecutarlo así sea duro. Si usted quiere tener un negocio propio, usted tiene que saber que no es que usted va a pasar de vacaciones y el negocio solito va. Porque vemos nosotros los ejemplos de las grandes personas que ya tienen sus negocios establecidos. Entonces, yo quiero ser así, decimos, claro. Y pensamos que uno pone el negocio y ya la gente mañana viene y ya. Los grandes inventos de la historia tuvieron que pasar por un proceso. Los grandes negocios de la historia tuvieron que pasar por un proceso. El coronel Sanders se llama, ¿no? El de KFC. Más de 90 años para empezar su gran negocio. Todo lo anterior, una vida con limitaciones. No piense que usted abre la lámpara ahora y mañana no tiene que mandarse a hacer los bolsillos hasta los tobillos para que entren los billetes. No funciona así. Los negocios mayormente son así de la linda idea, pero así de sudor, de trabajo, de esfuerzo. Es que mucho trabajo, es que mucho, así mismo es. Las personas que se hacen importantes en los trabajos son las personas que están dispuestas a sacrificarse y a trabajar. A no estar viendo, ve lo que hace él y a mí me ponen más. El Espíritu Santo de Dios nos da a nosotros también ese poder para poder ejecutar las cosas. No solamente para ser los eternos soñadores. Así que chicos de la nueva generación, con mucho respeto les digo, las cosas buenas vienen con lágrimas. Y eso se aplica al cristianismo también. Y les conté del chico que me dijo una vez, muchacho, ¿no les conté eso? No conté aquí eso, conté en otro lado eso. Un chico me pide cita, nos ponemos a conversar. Un chico que ya tiene casi 30 años, que no acaba de estudiar ninguna carrera. Y le digo, ¿y qué quieres ser tú? Le digo, ¿a dónde quieres llegar? Profesionalmente, ¿qué quieres ser? Y me dice, verá, pastor, es que yo quiero ser youtuber. Le digo, 30 años, sí, yo quiero ser youtuber como usted, me dice. Le digo, yo no soy youtuber. Que mis videos se pongan en el YouTube es otra cosa, pero yo no soy youtuber. Miren, a veces el mundo se llena de pura ilusión y de pocos hechos reales. Y tenemos que ser cristianos que tienen los ojos en el cielo, pero los pies en la tierra. No podemos pretender nosotros pensar de que a todo mundo le ha ido mal, pero a mí me va a ir bien. A veces Dios mismo nos manda señales diciéndonos, porque si no, sería súper sencillo, pues. Las grandes ideas necesitan un montón de sudor para que puedan germinar. Y el Espíritu Santo de Dios, en la palabra de Isaías, a Jesucristo le dijo, el Espíritu, el ruaje, el aliento de Dios, le va a dar el poder de visionar y de ejecutar las cosas. Y nosotros, los seguidores de Jesucristo, los que queremos llegar a la estatura del varón perfecto, también nos puede dar lo mismo. Nos puede dar el poder de no solamente visionar, sino de hacer que esos sueños sean realidad, con prudencia, con trabajo, con esfuerzo. Y cuando no vengan los clientes y cuando no salgan las cosas, Él estará dándonos consuelo, sosteniéndonos, quizás moviendo nuestra visión, haciéndonos saber de que debemos, como las águilas, volvernos a levantar. Vivimos tiempos difíciles, sí, desde que me acuerdo.
Desde que me acuerdo vivimos tiempos difíciles. Desde que me acuerdo escucho a mi abuelito que decía, este año va a ser terrible, siempre. Pero hasta aquí nos ha sostenido el Señor. Así que no dejemos de soñar, pero ejecutemos las cosas. No dejemos solamente en un sueño. Soñar, cualquiera. Ejecutarlo. Alguien que tenga el Espíritu de Dios y lo viva, llegará a cumplir los sueños que Dios tiene para su vida. Y después le dice espíritu de conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, la palabra original en hebreo es dahat. Y dahat significa un conocimiento que proviene de un proceso de aprendizaje. A ver, ¿cómo es eso? Sí, el Espíritu Santo de Dios nos da conocimiento, sí. Pero un conocimiento no es como el que les decía la semana pasada. No es que orando, ya vas a salir PhD en ciencias ocultas. No. Orando, no es así. El conocimiento viene de un proceso, es lo que dice la palabra dahat. Un proceso de aprendizaje, una palabra que se utilizaba en ese tiempo cuando decían vamos a construir una casa. Dahat era eso, hacer una planificación de tal manera para que en el proceso se pueda obtener lo que uno quiere. Mi Dios es un Dios de procesos. Mi Dios no es un Dios que vengan acá los que quieran ser ingenieros civiles, pónganse aquí, oramos y ya salen ingenieros civiles. Mi Dios no es un Dios en donde pónganse acá los que quieren ser maestros de escuela dominical, ya aquí les oramos y ya salen ya listos maestros de escuela dominical. No es así. Mi Dios es un Dios de procesos, en donde si quieres ser un profesional tendrás que meterte a la universidad y tendrás que vivir el proceso y tendrás que testificar de Cristo en cada espacio donde te encuentres. Y tendrás que egresar y hacer la tesis o dar el complexivo, ¿no, Javi? Lo complexivo. No dejarás procesos a medias si eres un representante de Jesucristo. Y si quieres ser maestro de escuela dominical, si quieres ser músico, lo que tú quieras llegar a hacer y le pidas al Señor, el Señor te puede cumplir, pero ¿cómo? A través de un proceso de aprendizaje, porque el Espíritu Santo de Dios da un espíritu de conocimiento. Y ese dahat es un proceso. Y cuando nosotros nos decidimos a vivir un proceso, entonces Dios nos empieza a formar y a transformar. Eso es el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted pensaba que el Espíritu Santo de Dios solamente hacía que usted se maree, se revuelque, entre en trance? Se manifiesta a veces el Espíritu Santo de Dios así, sí, y nos ha pasado aquí en nuestros encuentros, nos ha sucedido un montón de veces, sí. Pero el Espíritu Santo de Dios hace que nosotros tengamos el poder de soñar y de ejecutar las cosas. Y también nos da a nosotros la capacidad de poder entrar en un proceso de conocimiento. Y yo doy gracias a Dios por esos muchachos que se preparan para sus clases de escuela bíblica. Y a veces me escriben 1, 2 de la mañana a preguntarme alguna cosa. ¿Está despierto? Claro, estoy haciendo el mensaje. Jesucristo dijo, ¿quién teniendo un siervo le dice, anda, sáciate, come? O le dice, después de haber llegado del campo, de haber venido trabajando todo el día, le dice, haz algo de comer para mí y después come tú. Eso me hace suponer a mí de que quien quiere ser un siervo de Jesucristo tiene que estar dispuesto a dar algo más. Y después de llegar trabajando, después de haber luchado todo el día buscando quizás el pan, tener en la noche esos tiempos de estudio de la palabra donde me profundizo, donde me adentro, donde Dios me deslumbra con las cosas, donde encuentro esto que les estoy compartiendo. Dice la Escritura, Jesús dice, cíñete. ¿Y qué es ceñirse? Ceñirse es fajarse. Fájate. Si ya no avanzas, fájate. Y el Espíritu Santo de Dios te puede dar esa fortaleza para que en esos tiempos donde ya no avanzas más, puedas buscar tu Biblia, puedas buscar un comentario bíblico, un diccionario bíblico, meterte al internet, inquirir mucho más en la palabra, encontrar un nuevo conocimiento para tu vida, que haga que tú puedas desarrollar otro nivel de cristianismo, para que salgas de la religiosidad
Para que no vivas autorizándole a Dios ciertas cosas, sino para que encuentres en la palabra el poder de Dios para tu vida. Ser lleno del Espíritu Santo es tener la decisión de entrar en un proceso de conocimiento. Y finalmente dice, y de temor de Jehová. Y cuando hablamos del temor de Jehová, la palabra original es yirjá. Y yirjá no solamente significa temor, un temor de miedo, no significa eso. Significa más bien una reverencia, un respeto, buenas intenciones. Y lo que me llamó la atención de esta palabra en hebreo, que uno de sus significados es ser una persona receptiva. Temor del Señor es ser una persona receptiva, es tener la capacidad de echar mi religiosidad, lo que yo pienso, lo que yo le autorizo a Dios, sacarlo de mi cabeza y permitir que Dios pueda poner un nuevo conocimiento. Eso es temor de Dios. Decirle: Señor, dame el vino de hoy, no quiero ser un odre viejo. Háblame hoy, muéstrame hoy. Lamentablemente las iglesias están llenas de personas estáticas, de odres viejos. Por eso el Señor no les puede poner un nuevo vino, porque se reventarían. Necesitamos ser recipientes nuevos, personas receptivas, que tengamos la disposición de permitirle a Dios, de autorizarle a Dios que Él haga lo que tenga que hacer, y no poner por delante lo que yo creo que Dios sí puede. ¿Saben? Para nuestras vidas, el saber de que la descripción que hizo Isaías del Espíritu del Señor, del Espíritu de Dios, ese ruaj, de ese aliento de vida, de esa palabra de nuestro Señor para Jesucristo, que dirigiría precisamente a nuestro Señor en su caminar aquí en la tierra, en su ministerio, entender que eso también me sirve a mí, llena mi corazón de esperanza y me hace saber de que si yo quiero tener el poder de Dios en mi vida, tengo que llevar una vida que le agrade a Dios. ¿Qué implica esto para nuestras vidas? En primer lugar, la presencia del poder de Dios en la vida de una persona transforma su esencia, transforma lo que lleva dentro y le mueve a buscar parecerse a Cristo. Si usted me dice que tiene el Espíritu Santo en su vida, o quiere al Espíritu Santo en su vida, tiene que estar dispuesto a parecerse a Jesús. Y Jesucristo fue obediente hasta en la cruz, diciéndole: Padre, si te es posible, no quiero pasar por esto, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque seguir a Dios duele. Negarse a uno mismo duele. Decirles que Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar, nos va a multiplicar, sí, es cierto, lo va a hacer. Pero si no hay una transformación, no espere que haya una bendición. No hay bendición sin obligación. Y primero es la obligación y después viene la bendición. Permita que el Señor transforme su vida para que podamos encontrar nosotros realmente la bendición que tiene Dios para nuestras vidas y que no añade tristeza con ella. Nosotros le llamamos a esto santidad. Buscar parecerse a Jesucristo, luchar con todas nuestras fuerzas por parecernos a Jesucristo. Nos vamos a equivocar, sí, vamos a caer, sí, pero fiel es el Señor para volvernos a levantar y decirnos: yo tampoco te juzgo, vete, pero no peques más. Finalizo. Muchos quieren al Espíritu, pero pocos quieren al Santo. Y el Espíritu es santo. Muchos anhelan las manifestaciones sobrenaturales, pero pocos lo buscan como una vida de santidad. Muchos quieren: yo quiero del Espíritu, pero el Señor dice: yo quiero que seas santo. Y la palabra dice: sed santos como yo soy santo. Y también añade la palabra que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Deje de estar vagando en la computadora viendo cosas que no debe ver. Deje de estar llamando a personas que ya no tiene que llamar.
Deje de estar asistiendo a sitios donde ya no tiene que ir. Refrene su lengua de levantar juicios en contra de las personas que no se encuentran presentes. Si tiene algo que decir a alguien, no lo diga a sus espaldas, vaya y dígalo de frente. Pague a las personas lo que deben. Si alguien ha perjudicado, devuélvale. Si alguien ha ofendido, pida perdón. Si alguien le ofendió, como Jesucristo en la cruz, Padre, perdónales, realmente no saben lo que están haciendo. Cuando usted se parezca a Jesús, entonces tendrá el poder del Espíritu. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Decide qué vas a hacer. Decide pensando en ti y en tus generaciones. Porque lo que tú hoy decidas, si quieres tener una relación con el Espíritu Santo, en realidad esa será la bendición de tus generaciones, de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Pero si tú decides vivir un cristianismo liviano, entonces no esperes que tus hijos se conviertan en personas llenas del Espíritu Santo de Dios. Decide. Bueno, aquí termina mi parte y comienza la tuya. Ahora es tu obligación. Pongámonos de pie, por favor. Nos encuentras por el sector Mall El Jardín, en la Alemania y República, frente al edificio Las Cámaras. Caminas unos pocos metros y verás nuestro rótulo. IBF, Familias Bendecidas.